Buenas noches, soy Natalia Larrota Romero de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de Ciencias de Negocios y Comercio. Este es el curso de Contabilidad Financiera a cargo de la tutora Ana Estela Mendoza. Y vamos a entrar a definir las tres actividades que realizamos en el recorrido de este semestre. Iniciamos con la idea 1, que es la simulación de transacciones comerciales, la introducción de la contabilidad. El aprendizaje que obtuve en esta primera fase fue sobre la reseña histórica de la contabilidad, sus fundamentos, el ciclo contable, la naturaleza, el plan de cuentas, los registros y las balanzas de comprobación. Para hacer un poco más resumida esta importancia de este conocimiento, las actividades a desarrollar fue mi primer taller contable, que siempre se desarrollaron desde en Office, que fue el Excel, y cada uno de nosotros debíamos implementar dependiendo del rol. El rol que yo siempre obtuve o siempre manejé fue el del contador. Vamos a dar inicio por empezar qué es la contabilidad. Pues en muchas definiciones, una de las más claras y las más concisas puede ser que es el arte que nos ayuda a registrar o a medir las transacciones comerciales realizadas por una persona natural o jurídica, y la información también de los manejos y los recursos que tiene cada una de las empresas. Y esto también va involucrado en todo lo que es un tema financiero que lleva, sea cualquier tipo de actividad económica que hagamos. ¿Para qué sirve la contabilidad? Nos ayuda a registrar las operaciones, las finanzas, sabe qué se tiene, sabemos qué podemos gastar, qué podemos hacer en este momento sobre los temas de recursos financieros, y ayuda a estipular los gastos en ellos. Por eso es importante conocer también lo que era la definición de qué es una persona jurídica y una persona natural. Las personas naturales somos nosotros, somos como el común de las personas, y las personas jurídicas ya es un ente creado judicialmente o legalmente para capaz de contribuir a un balance o a todo lo que es la definición de una empresa. Para esto las empresas son actividades y como tal su punto de partida son actividades económicas organizadas por una producción, una transformación y una circulación administrativa en custodia de bienes o por la prestación de servicios. La clase de estas empresas son servicios comerciales, los comerciales y los industriales. Entonces nos ha ayudado también, o que pude conocer un poco más, es sobre los inicios de la contabilidad. Como nos decía la tutora en su web conferencia, era importante también conocer que había muchos mecanismos para llevar las cuentas, pero muchos de ellos no llegaron a ser tan alineados y tan concretos. Por lo tal, Lucas Paciolo fue el que creó y diseñó inventó la partida de doble, que la cual es la que nos ayuda a nosotros a definir y lo que significa que hay un debe y que hay un haber. Entonces esto nos ha ayudado mucho y creo que la mayoría de las personas lo han manejado en el mismo momento, más que todas las empresas, porque desde que ha existido como de esta tradicionalidad en la historia, pues muchos de ellos saben lo que es una entrada y una salida, que fue una de las cosas que uno puede determinar cuando ya se entra internamente a manejar los simuladores o cuando ya empezamos a tener en detalle sobre los manejos de contable y financiero. Entonces hay un tema muy importante que fue la ecuación patrimonial, que fue lo que nos dio y nos dejó este señor Luciano Paciolo, y es el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. Recordemos que también el patrimonio hace parte de todas estas conformaciones sobre la contabilidad. Entonces la empresa y la contabilidad es muy importante que su materia prima y su producto determinado y todo esto es una cadena, y hay muchas cosas que se pueden engranar en ese mismo sentido. Entonces cuando yo hago un tema de producción, como lo dicen las cuentas, que son las cuentas PUC, o en ese momento que ya cambiaron las cuentas NIF, habla sobre cuando yo creo unos servicios comerciales, tengo cierto tipo de cuentas, como la 72, la 73, y adicional a eso, pues también tenemos en el área de mercadeo, que es la publicidad de la venta. Es cuando yo emito todo lo que es una pauta, todo lo que quiero que mi empresa conozca, o sea, en imagen, ya sean los medios que sean. Cuando ya es mercadeo es la cuenta 52 para desarrollar y todo este tema que sea de esa área.
El otro es el personal, que son las empresas ya de entidades como tal de talento humano, la cuenta 51, la selección de la contratación y la financiera, que es la contabilidad, los tesoreros, los pagos y demás. Es importante también definir el plan de cuentas. Hoy en día ya todo lo que es el tema de las NIF es a nivel internacional y hay cuentas que es el 1 el activo, el 2 el pasivo, el 3 el patrimonio, el 4 el ingreso, los 5 los gastos, el otro es el costo de ventas y los gastos de proveedores o de producción. ¿Qué otra cosa aprendimos? Bueno, ¿qué significan los activos? No tenía el conocimiento tan transparente o como nosotros lo queríamos decir porque nos habíamos involucrado en el tema. Los activos es todo lo que tiene o poseemos como una persona natural o jurídica. Son mis bienes, son las cosas materiales, son lo que está apoderado hacia mí. Y eso nos ayuda también a que podamos generalizar cómo es su naturaleza. Entonces, en muchas de las opciones o las que pude leer y también vi, es que él empieza, aumenta, su naturaleza es porque empieza en aumento y entran por el debe. Entonces, esos son ya naturaleza del débito y ahí está la caja, los bancos y lo demás. Y lo otro es cuando ya disminuyen y salen por el haber, que es el débito. Entonces, esto es importante también aclararlo porque pues ya entran ahí los pasivos, que son todas las deudas que tienen las personas naturales o jurídicas, como nosotros cuando adquirimos un crédito, cuando vamos a comprar con tarjeta, eso también ya empiezan a ser otro tipo de gastos o otro tipo de vinculación hacia lo que se va a generar en las llamadas o cuentas T. Entonces es importante también entender en cuenta que los patrimonios y todo esto entra en un conjunto de derechos y obligaciones y deudas. Entonces ya esta evolución entra ya los socios, entran nosotros mismos como seres humanos y ya empezamos a entrar ahí sobre el activo que es menos el pasivo y es igual al capital, que eso ya nos dice que es todo. Es importante tener en cuenta que los ingresos es nuestro salario, el salario que también tenga como colaborador y también los ingresos es lo que vende como tal la empresa. El gasto siempre es la salida de todo lo que es la naturaleza y este empieza en aumento y siempre va como en entrada hacia lo que nosotros queremos tener. Referente a la unidad 2, la realización de las transacciones bajo el sistema inventario, sí nos definió mucho y me pareció importante también conocer sobre temas relacionados con todo lo que fueron las cuentas sobre las mercancías y los inventarios. Cuando yo compro la mercancía, no sabía pues la naturaleza que era un débito. Y aparte de eso, esto tiene una hijita que es donde, nos decía la profesora, que es donde devuelven las averías de las mercancías. Entonces, cuando yo hablo sobre la naturaleza y demás, entonces sí es importante como enfatizarnos en eso. Cuando se realiza un registro en la venta, todo lo que sea en ventas es la 4135 y que es el haber y es lo que sale. Entonces yo ya sé qué es lo que está saliendo. Y ella tiene también un movimiento que es la 4175, que es ya lo que entra, se vuelve en el deber. Entonces esto también me pareció muy relevante y lo otro pues el pago de los impuestos, que hay impuestos nacionales, municipales, internacionales. Y todos nosotros somos parte de ese pago de esos impuestos. Por lo cual cuando no lo hacemos, y ya no lo hacía muy claro, y más cuando son empresas jurídicas, tienen a tener unas problemáticas porque pueden estar, digámoslo así, incurriendo en unas leyes que las personas pueden pagar con cárcel. Entonces los impuestos como el IVA, como las retenciones, hay muchas formas porque el ADIAN es la caja del gobierno y es la que hace que todo sea mucho más fácil para nuestra permanencia en la ciudad o en el país. La reforma tributaria también me pareció interesante del 19%, que fue lo que cambió este año, que hubo de pronto mucha polémica, y es que ya no hay el pago como tal de esa retribución, sino que ese pago está dividido en muchas formas porque depende de su régimen, si es común o es simplificado. Entonces, simplificado es que soy persona natural y tengo unas adicionales o unos beneficios diferentes. Y el común es porque yo ya facturo, porque yo ya voy a hacer un tipo de retención, porque hay obligaciones que ya son de diferente régimen. Lo otro importante es que si yo voy a pagar el IVA, este IVA depende si yo lo compro o si me lo compran a mí, pues cuando vendemos sale el IVA.
Entonces es importante tener eso. Y cuando yo compro, pues ya me lo liquiden, que me pareció importante. Las retenciones también es importante conocerlas. Esas se aplican dependiendo también de nuestros salarios, se aplican de muchas formas. Y lo otro es el anticipo del impuesto. No sabía que había un anticipo del impuesto y esto también entra en una cuenta de la cual ya va tabulada dependiendo de la retención y lo demás que uno está haciendo como persona jurídica, y ya al final, cuando yo hago ese tipo de retención, o yo entrego un certificado de retenciones o me lo envían a mí, que es como lo que se hace normalmente. Cuando se realizó este tema de esta unidad 2, sí pude evidenciar sobre balance de comprobación, y es que siempre tiene que dar las sumas iguales. Esto quiere decir que cuando yo tengo los activos, ¿cierto? Con el pasivo y el patrimonio, lo mismo que tengo en activos tiene que darme en patrimonio para que me queden las sumas iguales y yo pueda determinar que lo que yo hice al realizar la contabilización me quedó bien, de que todo quedó en las cuentas correspondientes, y eso me ayuda a mí a identificar un poco más sobre el ejercicio. Otro tema que es importante es el costo de ventas, y eso también estaba dentro del balance y no hay ninguna información adicional que cuando uno no realiza, entonces se le puede complicar de pronto a uno la información, y lo que nos decía la profesora es que tener una muy buena comprensión. En la unidad 3, conocer y calcular y contabilizar la nómina mensual. Fue una tarea muy proactiva con mis compañeros y mi grupo de trabajo. Yo siempre he sido el contador y pude hablar sobre los contratos que existen actualmente en Colombia. Conocí muchas formas de contratación, desde la parte de un contrato indefinido, un contrato de prestación y servicio, de todo lo que era hay muchas formas de contratar a una persona, y el término es dependiendo de lo que yo quiero o lo que me van a ofrecer a mí dependiendo de la empresa. Lo otro también fue sobre los aportes de los parafiscales. ¿Por qué me deben de pagar un parafiscal? ¿Por qué va a aportar a salud? ¿Por qué va a aportar EPS? Eso también me pareció interesante. Y lo otro es el pago en las horas extras, en las horas ordinarias, que es un cargo nocturno. ¿Por qué se debe pagar esos cargos? Y lo otro es que cuando somos personas que tengamos un salario mínimo, tenemos muchos derechos, como es el pago de nuestro salario, del salario más el subsidio de transporte, y también sobre otras ventajas, que hay muchas empresas que dan bonos de calzado, de dotación y infinidad de cosas. Cuando las personas ya superan esos dos salarios, pues porque su incremento ya es mucho más alto y ya sus ingresos serán de la misma forma. Lo otro es importante cuando vamos a liquidar o que no sabíamos liquidar una nómina y aprendimos sobre esta herramienta, ya sabemos cómo podemos hacerlo. Y cuando tengamos alguna duda sobre qué me van a liquidar, yo ya sé que tengo derecho a mis vacaciones, mi prima, todo lo que es el interés de las cesantías más las cesantías, dependiendo del periodo en el que me van a liquidar, porque pues hay 2 cortes en el año y eso también afecta mucho sobre la liquidación. Los aportes y demás me parecieron importantísimos, y el que más recargo fue el embargo comercial, que fue uno de los que obtuve un poco más de errores porque no entendía sobre la división a realizar. Entonces es el total del vengado menos el auxilio de transporte menos un salario mínimo dividido por el 5%. Ahí me pude dar cuenta que los embargos comerciales hay dos. Uno que es tipo, como dice su palabra, comercial, y el otro es el que ya lo determina un juez por alimentos dependiendo del grupo familiar. Eso fue en síntesis lo que yo obtuve. Sí me parece muy importante y de manera muy personal para mí agradecerle a la señora y a nuestra tutora y directora, Ana Estela Mendoza, por su apoyo incondicional. Es una persona que no es presencial, pero es como si lo fuera. ¿Y qué mejoraría el curso? Yo creo que es más como el compromiso de cada uno de nosotros, el querer aprender. Espero, profesora, y muchas gracias de mi parte por todo ese aprendizaje, y no queda más sino decirle que tenga un muy buen resto del año, y espero que siga así de ayudándonos a retroalimentarnos, y una retroalimentación sana, una retroalimentación buena, porque todos queremos aprender y usted es muy buena facilitadora. Profesor no tanto, para mí es una excelente facilitadora. Espero que se haya agradado mi video.
y que tenga una muy buena noche y quedamos atentas a lo que usted necesite. Que esté muy bien.